Buenos días, profesor y compañeros. Mi nombre es Perla Yareli Vázquez Sánchez y yo creo que todos conocemos la utilidad de los movimientos, ya que son parte de nuestra vida cotidiana. Pero la mayoría de nosotros desconocemos el nombre de cada uno de ellos y cómo se ejecutan. Es por eso que mis compañeras y yo les hablaremos del nombre de cada movimiento y lo ejemplificaremos para ustedes. El primer movimiento que les ejemplificaré será la flexión, que indica el doblamiento o disminución del ángulo entre los huesos o partes del cuerpo. Esta vez se los mostraré con la articulación de la rodilla. El siguiente movimiento se trata de la extensión, que indica un enderezamiento o aumento del ángulo entre los huesos o partes del cuerpo, y suele producirse en una dirección posterior. Se ejemplifica con la articulación de la rodilla en este caso. El siguiente movimiento es la dorsiflexión o flexión dorsal, que describe la flexión de la articulación talocrural y que se produce al levantar del suelo la parte anterior del pie y los dedos, a como se los mostraré a continuación. Ahora les hablaré de la flexión plantar. Se trata de doblar el pie y los dedos al suelo, como al ponerse de puntillas. Se los muestro. La rotación es un movimiento de hueso que gira alrededor de su eje longitudinal. Este movimiento ocurre en el plano transversal al movimiento, en el cual la parte anterior gira hacia la línea media, se llama rotación medial o rotación interna. Cuando se aleja, se llama rotación externa o lateral. Eversión es el movimiento lateral de las plantas. Este se va a encontrar siempre en las articulaciones de los pies. Es un movimiento en el que la superficie plantar del pie gira alejándose de la línea media del cuerpo. La pronación es un movimiento exclusivo del antebrazo y de la mano, ya que el radio rota medialmente sobre su eje longitudinal. Se realiza en el plano transversal. Se denomina pronación al movimiento del antebrazo que moverá la palma de la mano desde una posición anterior a una posición posterior. La supinación es un movimiento exclusivo del antebrazo y de la mano, ya que el radio rota medialmente sobre su eje longitudinal. Se trata del movimiento del antebrazo que gira la mano hacia anterior desde posterior. Abducción. El movimiento de abducción, también conocido como separación, es el movimiento donde una parte del cuerpo se aleja respecto al plano de simetría medial. El movimiento de abducción es el que parte de este punto hasta este punto. Cuando se regresa a la posición inicial, es otro movimiento diferente. Otros ejemplos de abducción son la elevación horizontal de los brazos o de las piernas hacia un lado. Inversión. En este movimiento se mueve la planta del pie hacia el plano medio. La planta mira en dirección medial. Otra manera de describir este movimiento es que la superficie plantar gira hacia adentro. Su punto inicial es este y llega a este. De este a este. Su movimiento contrario es la eversión. Oposición. Es el movimiento por el cual se pone en contacto el complejo del primer dedo, o sea, el pulgar, con el otro dedo. El movimiento de oposición es el que parte de este punto a este punto, de este a este. Este movimiento lo utilizamos para pellizcar, abotonar una camisa o recoger la taza de su asa. Reposición. Este se describe como el movimiento del pulgar desde la posición hasta su posición anatómica. Aquí vemos como ejemplo cómo la mano está en posición
de oposición y regresa a su punto inicial, a su posición anatómica, como mencionábamos anteriormente. De oposición a su punto inicial. Esto es lo que llamamos como reposición, de este punto a este punto. Yo les vengo a hablar de 3 movimientos. El primer movimiento es protrusión. Ok, ¿qué es protrusión o qué es el movimiento de protrusión? Es la extensión más allá de los límites habituales o por encima de una superficie plana. Puede ser hacia adelante o lateralmente, como los movimientos de masticatorio de una mandíbula. ¿Qué es necesario para aplicar el movimiento de protrusión? Ok, primero es necesario durante esta posición exista armonía con las piezas posteriores, la de arriba y la de abajo, las cuales no deben contactar e interferir con la función incisiva. Ok, voy a explicarle cuál es el movimiento de protrusión. Me voy a poner de lado. Y el movimiento de protrusión es cuando esta encía de acá, esta placa de acá abajo se mueve hacia adelante o se une con la placa de acá arriba, que está hacia adelante, y vamos a aplicar el movimiento de protrusión, que es mover esto hacia adelante, así, y tener las dos encías juntas. Así es, protrusión, es el movimiento de protrusión. Gracias. El segundo movimiento que me tocó es retrucción. ¿Qué es retrucción? Es un movimiento mandibular no funcional. Cuando no está funcionando la mandíbula, no tiene algún movimiento ni nada, ¿ok? Desde la máxima intercuspidación hacia atrás. Es un cóndilo, va ligeramente por detrás de la posición de máxima intercuspidación, a la cual recurre finalmente al estabilizar la mandíbula a la deglución. Se preguntarán qué es deglución. Deglución es un acto más complejo que incluye al depósito de los alimentos en la boca en las fases oral y faríngea de deglución hasta que la bola alimentaria pasa al esófago. ¿Cómo es el movimiento o cómo de retrucción? Pues no tiene ningún movimiento porque está inmóvil, está normal, está así, no tiene ningún movimiento cuando esta placa está atrás de la de arriba, está así. Esa es la retrucción, no tiene ningún movimiento, está no funcional, no tiene ninguna función. Esa es retrucción, el movimiento de retrucción. Mi último movimiento es protracción. ¿Qué es protracción? Es un movimiento no angular hacia adelante de una parte de un cuerpo plano transverso, como una proyección hacia adelante de una mandíbula cuando se saca. ¿Ok? ¿Cuál es el movimiento de protracción? Me voy a poner en un plano transverso. Estoy en plano transverso y el movimiento de protracción es hacia adelante, no angular, hacia adelante. Así cuando sacas la mandíbula hacia adelante. Ese es el movimiento de protracción. Gracias. Soy Laura y hablaré de los siguientes 4 movimientos. Comenzaré con el tema de circunducción. Es un movimiento circular, la flexión, extensión de separación o aproximación de tal manera que efectúa un círculo. De aducción o aproximación indica el movimiento opuesto de acercamiento al cuerpo. El término indica la separación entre ellos al alejarse. Es un movimiento compuesto que ocurre entre muchas vértebras. Aquí estamos en una posición neutra. Entonces, este sería nuestro movimiento de aducción al momento de alejar estos dos dedos. El movimiento de elevación indica levantar o desplazar una estructura en sentido superior, como al encogerse los hombros o levantar una pierna. Este movimiento es más notorio cuando estamos pasando por una situación de estrés, que es cuando a veces sin querer optamos y encogemos nuestros hombros. La presión indica bajar o desplazar una estructura en sentido inferior, como ocurre al descender los hombros en una posición relajada, que es cuando optamos y nos quedamos así en nuestra posición normal.